Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, amigos. Hoy es 28 de junio y a esta hora comienza Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE, un tiempo para contarles la actualidad religiosa de estas últimas jornadas tanto en nuestras diócesis como en el mundo, con especial atención al Vaticano y al Papa Francisco. Con Cinta Molina en el control de sonido y la producción de Amparo Latre, comenzamos como siempre con el avance en titulares de algunas informaciones. Continúan en todo el mundo las presentaciones y reacciones a la nueva encíclica del Papa Francisco Laudato Si, alabado seas. Esta semana se han presentado el documento de trabajo del próximo Sínodo de Obispos y el Encuentro Mundial de las Familias de Filadelfia del próximo mes de septiembre. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal reunida esta semana ha continuado el trabajo sobre el nuevo plan pastoral. El Papa ha nombrado obispo titular del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado en Perú al dominico vitoriano Fray David Martínez de Aguirre. Ayer se celebró un consistorio público para la canonización de 4 beatos, entre ellos María de la Inmaculada Concepción, que fue superiora general de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Y mañana lunes, en la fiesta de los santos Pedro y Pablo, el Papa bendecirá los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Empezamos el informativo de hoy con referencias obligadas a la nueva encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, alabado seas, de la que se ha hablado y mucho en estas últimas jornadas. Distintas instituciones eclesiales, políticas y sociales han valorado su contenido con una mayoría de ecos positivos, aunque también hay algunas excepciones. Así, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha valorado especialmente la dimensión integral del texto papal y ha pedido una valiente revolución cultural para salvar el medio ambiente con acciones urgentes y globales, porque este es un tema de justicia social, de derechos humanos y ética fundamental. También el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha dicho que admira la decisión del Papa de llamar a la acción sobre el cambio climático de manera clara, fuerte y con toda la autoridad moral que su posición le confiere. El Consejo Episcopal Latinoamericano destacó por su parte la urgencia de una palabra valiente en tiempos de contaminación, cambio climático, agotamiento de recursos naturales y otras muchas situaciones de un preocupante escenario ambiental. Un escrito que merece la pena ser leído y releído, que da que pensar, que invita a actuar también a la Iglesia española, como aseguró en su presentación en rueda de prensa el presidente de la Conferencia Episcopal. Ricardo Blázquez estuvo acompañado en esa presentación por los rectores de las universidades pontificias de Salamanca y Comillas, Ángel Galindo y Julio Martínez. En la presentación que tuvo lugar en la Conferencia Episcopal estuvo nuestra compañera Amparo Latre. El punto de partida de la encíclica es el análisis, un capítulo en el que el Papa habla del calentamiento global y la contaminación, el problema del agua y la pérdida de la biodiversidad, pero también de cómo afecta todo esto al ser humano, porque como explicó el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Martínez, las cuestiones ambientales están íntimamente ligadas a otros problemas que afectan al ser humano. Al hablar de crisis, por tanto, hablamos de una crisis global, también ecológica. Una sola y compleja crisis social. Siendo esto así, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de una manera especial a los más débiles del planeta, que es la mayor parte de la población mundial. Laudato Si toma su nombre del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís y se articula en torno al concepto de ecología integral, un texto profético e inspirador que hace una llamada a la conversión, como explicó también el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez. Porque en la cuestión ecológica no se trata solo de observar los fenómenos, ni de comprender las causas hasta donde podemos comprenderlas, también de suscitar una actitud y unas posturas y unos comportamientos coherentes con esta ética que nos ha abierto también a perspectivas de... En la presentación del documento, el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Ángel Galindo, insistió en el cambio de modelo de desarrollo que encontramos en la encíclica. Y propone un cambio del modelo de desarrollo global. Por ejemplo, denuncia la dimensión deontológica de algunas empresas que solamente hablan de la ética por marketing o para crear imagen y convierten la ética en un negocio. Invita a las religiones a entrar en diálogo con la ciencia. Esto es muy interesante y tiene relación con el capítulo primero, donde está presente el metropolita Bartolomé y donde el Papa
a la hora de presentar esta encíclica tiene en cuenta otras religiones cristianas, y en concreto la ortodoxa. Al denunciar el desinterés de la política internacional por buscar soluciones eficaces, el Papa Francisco sitúa el debate ecológico a un primer nivel y propone una ecología de la vida cotidiana en la que la sobriedad sea un valor en alza inseparable de la búsqueda del bien común. Gracias, Amparo. Desde el Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Alfonso Carrascosa ha destacado el diálogo entre ciencia y fe que queda reflejado en esta encíclica. Una de las cosas que queda muy clara en la Laudato Si es que existe y debe existir un diálogo entre ciencia y fe provechoso, es decir, el Santo Padre ha cogido lo que la ciencia dice. Hay un problema de calentamiento global, hay un problema de distribución del agua, hay un problema de crisis de biodiversidad, y ha puesto esto debajo de la luz de la revelación y del magisterio de la Iglesia. Y del contraste surge situar las cosas en su justa medida y no dejar de llamar a todos los hombres de buena voluntad a que sigan esforzándose por preservar esta casa de todos. En el espejo de COPE, el jesuita Jaime Tatay nos ha recordado que una encíclica con tan amplio contenido tiene distintas lecturas. Respecto a los destinatarios, yo creo que esta encíclica la podemos leer de varias maneras, podemos ponernos distintos sombreros, y el primer sombrero sería el de ciudadano de un país particular. Como ciudadano de un país europeo, este texto no nos dice las mismas cosas que como ciudadano, por ejemplo, de África subsahariana, o de Bolivia, o de Indonesia, ¿no? Porque tiene matices muy distintos, y de hecho a veces va cambiando el discurso refiriéndose a unos ciudadanos y a otros, por decirlo así. Luego podemos poner un segundo sombrero, que sería el de habitante del planeta, es decir, más allá de nuestra ubicación física, nuestra raza, nuestra cultura. Lo podríamos leer así también, ¿no? Una mirada contemplativa de lo que está sucediéndole al planeta a nivel social y sobre todo a nivel también pues ecológico, medioambiental. Y luego, por supuesto, hay un tercer sombrero que es el del creyente, ¿no? Esto está dirigido a la comunidad católica, pero hay una intención clara de abrirlo primero a todas las confesiones cristianas y luego a todas las confesiones religiosas, ¿no? Entonces, como creyente tiene una carga de profundidad todavía mayor. Les contamos también que la experta del equipo de incidencia y comunicación de Cáritas Española, Sonia Olea, ha intervenido en Ginebra en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con motivo del segundo examen periódico universal al que se somete nuestro país. En su exposición, Sonia Olea ha alertado sobre los peligros que la crisis ha supuesto para el acceso y la protección de los derechos humanos de las personas en situación más vulnerable, especialmente en los ámbitos de la vivienda, las migraciones, la protección de la seguridad ciudadana y la cooperación internacional. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y en Iglesia Noticia comenzamos el tiempo para la actualidad en el Vaticano con noticias relacionadas con la familia. Esta semana se ha presentado el documento de trabajo para el sínodo del próximo mes de octubre que facilitará el debate de obispos, teólogos, expertos y auditores llegados de todo el mundo. Además, se han conocido los preparativos para el Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en Filadelfia el próximo mes de septiembre con la presencia del Papa Francisco, corresponsal en COPE, de COPE en Roma y el Vaticano. Paloma García Ovejero, buenos días. Buenos días, pues efectivamente ha sido una semana muy intensa en lo que respecta a la familia. Primero, el martes nos dieron este documento, el Instrumentum Laboris, la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. En definitiva, se ha elaborado con las conclusiones del sínodo del mes de octubre anterior y, como nos contaba Baldiseri, el responsable, pues han participado 99 conferencias episcopales y además 359 aportaciones de diócesis, parroquias, laicos, grupos. En definitiva, ha sido un documento que suma lo nuevo con lo que ya había. El cardenal Peter Erdo señalaba, entre algunas de las prioridades, en la importancia de que los sacerdotes también estén preparados, pero sobre todo las familias, el conocimiento del catecismo. Y por otro lado, Monseñor Forte pues señalaba ante el término de parejas o de matrimonios o de situaciones irregulares, señalaba el problema, la verdadero reto no es la comunión sí o la comunión no, sino cómo ayudar a las personas a sentirse parte de la vida eclesial. Por otro lado, el objetivo es la integración. Comunicar la esperanza es el leitmotiv de este Instrumentum Laboris, de este sínodo. Y además que la Iglesia
reconozca el matrimonio como entre un hombre y una mujer, señalaba, no quiere decir que no pueda aceptar a una persona homosexual. En definitiva, esto es una síntesis de lo que han enviado los obispos de todo el mundo, pero, como subrayaba el cardenal Peter Erdo, es la voz misma de Jesús lo que tiene que emerger del sínodo, que es también la tradición de la Iglesia. Pero Jesús era muy exigente. Se habla de discernimiento y se habla de acompañamiento. Esas serían las dos palabras claves de cara a este sínodo. Efectivamente, como decías, el jueves nos contaban en qué va a consistir el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, y en declaraciones a la cadena COPE, pues el anfitrión, el arzobispo de Filadelfia, invitaba así a todos nuestros oyentes. So we want to make sure everyone is welcome. Bienvenidos todos. Todos, everyone, everyone, you know. Bienvenidos todas familias, bienvenidos todos madres y padres, y todos hijos y hijas, todos. Bienvenidos. El arzobispo Chaput es el anfitrión, pero espera 10.000 voluntarios que hablen inglés y español también, así que los que estén a tiempo y quieran pueden apuntarse. En total, 1,5 millones de personas está previsto que acudan a la misa final que clausurará el Papa Francisco, y será ese 27 de septiembre. Nunca se ha producido un evento tan grande en Estados Unidos, contaba Monseñor Paglia, el presidente del Pontificio Consejo para la Familia, pero en el centro del encuentro estará la familia, no las ideologías. Es más, el 30% de los que se han apuntado no son cristianos. Pues sobre ese documento de trabajo del próximo Sínodo de Obispos y los temas que trata, nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en el comentario y análisis de Antonio Pelayo. Dentro de 3 meses comenzará en Roma el Sínodo de los Obispos, el segundo después del que tuvo lugar el pasado mes de octubre. Acaba de ser publicado el llamado Instrumentum Laboris, o sea, el documento de trabajo. Es como el eslabón que une las dos asambleas sinodales, puesto que reúne el informe final del anterior y las respuestas que han dado los episcopados de todo el mundo al cuestionario sobre los desafíos más importantes que tiene que afrontar la institución familiar en el mundo de hoy. Estamos ante un documento realista que no niega las dificultades. Solo una minoría afirma, vive, sostiene y propone las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la familia. Pero no es un documento cobarde o acobardado, porque la Iglesia sabe que la familia sigue siendo no solo la célula indispensable de la sociedad, sino la escuela donde la persona se forja y construye su propia identidad. Después de una reposada lectura de las 80 páginas del documento, he deducido que 2 palabras resumen bien su contenido: acompañamiento e integración. Como dijo en la rueda de prensa de presentación el arzobispo italiano Bruno Forte, el eje del desafío pastoral que plantea la Iglesia en la actual crisis de la familia es lograr que nadie se sienta rechazado, juzgado, marginado, sino posiblemente acompañado e integrado en la vida de la comunidad. Por su parte, en la conclusión del documento se dice que no hay que olvidar que la celebración del próximo sínodo se sitúa a la luz del jubileo extraordinario de la misericordia convocado por el Papa Francisco. A la luz de estos principios, el documento presenta algunas hipótesis de solución a los problemas más agudos del momento: la situación de los católicos divorciados y vueltos a casar civilmente, las convivencias prematrimoniales y los matrimonios civiles, las uniones entre personas del mismo sexo y la atención a las familias con homosexuales en su seno. Serán los obispos y, en definitiva, el Papa quien diga la última palabra sobre estas delicadas cuestiones, pero la línea que deja traslucir el documento preparatorio es sin duda la apertura y no una actitud de rechazo y de puertas cerradas a cal y canto. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Seguimos en el Vaticano con Paloma García Ovejero para recordar que el viernes se firmó el acuerdo global entre la Santa Sede y Palestina, también que ayer sábado se celebró un consistorio ordinario público para la beatificación de 4 nuevos santos, y entre ellos está una española, la sucesora de Santa Ángela de la Cruz, al frente de las Hermanas de la Cruz. Efectivamente, ha sido una fecha muy esperada, pero ya la sabemos. El 18 de octubre, en pleno sínodo de la familia, el Papa canonizará a la Madre María de la Purísima junto a los padres de Santa Teresita de Lisieux y un religioso italiano.
Así lo anunciaba ayer él mismo en el consistorio. Autoritate Dei omnipotentes apostolorum Petri et Pauli agnostra, decernibus ut beati Vincentius Grossi, Maria ab Immaculata Concepzione, et Ludovicus Martin et Maria Celia Guerin, cónyuges, die 12 mensis octobris. Nacida en Madrid, de familia bien, vivió en Sevilla en 1998, habiendo dedicado su vida a los enfermos pobres. Tal y como ha reconocido la Santa Sede por escrito, María de la Inmaculada Concepción, a pesar de ser superiora general, realizaba los trabajos más humildes. El postulador, don Alfonso Ramírez, resume así el proceso. El 6 de noviembre del 2014 los médicos lo aprobaron, el 20 de enero lo aprobaron los teólogos y el 20 de abril lo aprobaron la ordinaria de cardenales y obispos. El 5 de mayo el Papa firmó el decreto o autorizó a la Congregación de las Causas de los Santos a publicar el decreto sobre el milagro, y hoy hemos tenido el consistorio semipúblico. El milagro, la curación de un armado de la Macarena. Estaba desahuciado, pasó 12 días en coma, cuando toda la hermandad se puso a rezar la novena a la Madre María de la Purísima. Bueno, pues el 18 de octubre próximo estará en la Plaza de San Pedro, el Carre, con cientos de hermanas de la Cruz. Otra noticia que conocíamos ayer es el motu propio por el que el Papa ha creado la Secretaría de Comunicación, una especie de paraguas que engloba todos los medios, sean Radio Vaticana o el Observatore, así como los organismos relacionados con el mundo de la información en el Vaticano. El proceso durará años, nos decía el padre Lombardi, pero esto ha sido el principio. Al frente estará el actual director del CTV, el Centro Televisivo Vaticano, que es Monseñor Darío Vigano. Y recordamos, Paloma, que el lunes, en su viaje a Turín, el Papa Francisco pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica por las persecuciones que sufrieron durante siglos los miembros de la Iglesia Evangélica valdense. Además, el Papa se reunió con algunos familiares. Vamos por partes. Lo primero que hizo el Papa este lunes fue ese acto ecuménico. Primero escuchó, después habló. Era la primera vez, después de 830 años, desde que se separaron los valdenses. Es una rama que en Italia pues agrupa a unas 30.000 personas actualmente. Y este fue el discurso del Papa. Da parte de la Chiesa Católica vi chiedo perdono. De parte de la Iglesia Católica os pido perdón por las actitudes y los comportamientos no cristianos, incluso no humanos, que en la historia hemos tenido contra vosotros. En nombre del Señor Jesucristo, perdonadnos. En nombre del Señor Jesucristo, perdonateci. Esto fue seguido de un enorme aplauso después de algunos segundos de silencio. El Papa Francisco vivió después uno de sus momentos favoritos del viaje, con los primos Bergoglio, con los que siempre visitaba cada vez que venía de Buenos Aires. Estuvo celebrando misa en privado, comiendo, y hubo hasta foto de grupo. Fue como volver a estar en casa, dijo después el Papa Francisco. Gracias, Paloma. Feliz domingo. Igualmente. Continuamos en Iglesia Noticia contándoles que el Papa ha nombrado obispo titular del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado en Perú a Fray David Martínez de Aguirre. Recordamos que nació hace 45 años en Vitoria, se licenció en Teología Bíblica en la Universidad de Deusto, en Bilbao, y realizó un curso en la Escuela Bíblica y Arqueológica de los Dominicos en Jerusalén. En el año 2000 se trasladó a Perú para cumplir su sueño de trabajar como misionero en la selva amazónica. Fray David Martínez sustituye al también dominico Monseñor Francisco González, que ha renunciado por motivos de salud. Y los obispos argentinos se han manifestado contra los cambios legales en los protocolos sobre el aborto. Corresponsal Ernesto Coco. El gobierno argentino y la Iglesia han tenido un nuevo cruce ante una versión actualizada y contradictoria por parte del oficialismo para canalizar los pedidos de aborto no punibles en el país y publicados tan solo en los sitios de Internet, aunque no reconocido por el propio Ministerio de Salud, pero sí fue confirmado por la Agencia Estatal de Noticias. En ese programa, que editó material educativo y de divulgación, cuenta de manera explícita las diversas formas de vivir la sexualidad y habla de la interrupción voluntaria del embarazo antes que de aborto no punible. Ante la difusión de estos cambios, la Conferencia Episcopal Argentina ha emitido un comunicado donde con sorpresa constatamos, dice el escrito, que en lugar de procurar caminos de encuentro para salvar la vida de la madre y su hijo, y de buscar opciones verdaderamente terapéuticas y alternativas, las autoridades obligan a impulsar el aborto.
La hermana Nirmala Joshi, sucesora de la Madre Teresa de Calcuta en la Orden de las Misioneras de la Caridad, falleció este martes a los 81 años. Antes de retirarse, en 2009 trabajó 12 años como superiora de esta congregación en la ayuda a los pobres y los enfermos. Es el momento para el comentario en Iglesia Noticia de Paloma Gómez Borrero. En 1997, Madre Teresa de Calcuta, 6 meses antes de morir, designó como su sucesora al frente de la congregación de las Misioneras de la Caridad a Sor Nirvana. Se la conocía poco. Era, sabíamos, una abogada, socióloga india de religión hindú, convertida al cristianismo. De la hermana Nirvana se conocía muy poco, era la sombra de Madre Teresa. Algunas veces la había encontrado por el Vaticano, siempre acompañándola y siempre reservada, silenciosa, tímida. En el 2009 la salud le impidió guiar la congregación con el mismo amor y entrega por los más pobres, los moribundos, los enfermos, con la que había guiado Madre Teresa. Sor Nirmala tuvo la inmensa alegría de asistir en la plaza de San Pedro a la beatificación de la madre fundadora, pero el corazón le ha fallado. Ha dejado de batir cuando quizás muy pronto la querida Madre Teresa será proclamada santa. La Congregación para las Causas de los Santos está examinando la curación de un brasileño enfermo desahuciado al que milagrosa e inexplicablemente le ha desaparecido el tumor cerebral cuando le daban solo pocos días de vida. No estará en el Vaticano ese día, pero sí estará acompañándola en el cielo. Recuerdo la respuesta que en Roma le dio Madre Teresa al cardenal Laghi cuando 2 meses antes de regresar al Calcuta fue a despedirse de él sabiendo que no le volvería a ver viva. Madre Teresa, cuando llegue al cielo, ¿qué le va a decir San Pedro?, le preguntó el cardenal. Y le contestó, me echará una bronca. Madre Teresa, rápida, le contestó al preguntarle por qué. Porque le he llenado el cielo de pobres. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días. Herrera en COPE. En la mañana. COPE. Estar informado. Estreno 1 de septiembre. En Ayuda a la Iglesia Necesitada España, llevamos 50 años socorriendo a los cristianos perseguidos en el mundo. 50 años sin dejarles solos en su dolor. ¿Te sumas a esta historia de esperanza? Llama al 91 725 92 12. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Les contamos algunas noticias de la actualidad en España. El jueves y viernes se ha celebrado en Madrid la última reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos han continuado trabajando en el borrador del Plan Pastoral 2016-2020, también en un informe sobre la situación actual del clero en España que ha elaborado la Comisión Episcopal del Clero. De los temas tratados habló en rueda de prensa el secretario general y portavoz José María Gil Tamayo y allí estuvo Amparo Latre. Un texto que marcará la acción pastoral en las diócesis de los próximos años y que tiene como base la reflexión que el Papa Francisco hace en la Evangelii Gaudium. José María Gil es el secretario de la Conferencia Episcopal Española. Hay un esfuerzo especial de los obispos en este plan, siguiendo como plantilla y como referencia la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Esa exhortación apostólica del Papa, que es como la hoja de ruta de su pontificado, invita a toda la Iglesia a un estado permanente de misión. Y, lógicamente, esa es la partitura que el Papa ha repartido para que en toda la Iglesia, de manera sinfónica, pues estemos con esas claves. La Comisión Permanente también ha trabajado sobre un informe que analiza la situación del clero en nuestro país, un aspecto que condiciona tanto el tipo de atención y servicio de los agentes pastorales como la distribución geográfica de las parroquias. Este estudio del clero va a dar pie para una profundización en próximas asambleas plenarias sobre esa importante, todo ese grupo que forma parte pues del ministerio ordenado y de la acción evangelizadora imprescindible en nuestra Iglesia, nuestros sacerdotes, a los que tan agradecidos les estamos y que
Bueno, pues están ahí a pie de obra, están ahí con la gente, están ahí en las más variadas circunstancias y que reciben de sus obispos una atención especial y unas palabras de ánimo y de empuje en su tarea. La última reunión de la Comisión Permanente también ha aprobado la solicitud de la Congregación de las Siervas de San José para declarar a Santa Bonifacia Rodríguez de Castro como patrona de la mujer trabajadora. En el 5º centenario de Santa Teresa, Ávila ha acogido esta semana las Jornadas Nacionales del Patrimonio Cultural de la Iglesia. Nos amplía esta información desde COPE Ávila, Auxi Rueda. El arte como medio para acercarse a la santidad. Sobre esta premisa se han desarrollado las jornadas que en este año han elegido a Ávila con un guiño claro al 5º centenario. Y es que Santa Teresa y sus representaciones artísticas han sido recurrentes en las ponencias de estos últimos días. Porque las imágenes artísticas revelan mucho más que una belleza estética. Así lo explicaba el obispo de Ávila, presidente también de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural. Hay como una representación, no solamente una representación física de la persona que encarna, sino del espíritu que encarna. Es decir, hay una cierta presencia de Dios, presencia de Jesucristo en cada una de las imágenes. Entonces, invitar a descubrir y a unir la belleza con el arte, con la santidad, es también un camino para descubrir la vía pulcritudinis, es decir, la vía de la belleza que nos lleva a Dios. Monseñor García Burillo también explicaba cómo existe una responsabilidad muy grande de parte de la Iglesia en cuanto a la conservación del patrimonio y las obras artísticas, porque sabemos, decía, que es un valor en sí mismo y también para la Iglesia, para manifestar esa trascendencia de Dios en los elementos religiosos. En definitiva, unas jornadas en las que se han abordado diferentes aspectos relacionados con el patrimonio, desde su relación con el cine hasta los peligros de su seguridad y conservación. Los asistentes, más de un centenar, también han tenido tiempo de visitar los lugares teresianos, así como la muestra de las edades del hombre. El presidente del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, Claudio María Cheli, ha asegurado en Bilbao que el mayor reto que tiene actualmente la Iglesia Católica en este campo es el de integrar su mensaje de salvación en el mundo digital de Internet. COPE Bilbao, Eloísa Santiago. Periodistas, políticos y una amplia representación de la sociedad vasca se reunió esta semana en Bilbao para escuchar y participar en un interesante coloquio con Monseñor Claudio María Cheli, presidente pontificio de las Comunicaciones del Vaticano, que habló sobre la Iglesia en tiempos del Papa Francisco y los retos y propuestas en materia de comunicación en un tiempo en el que la Iglesia ha tenido que adaptarse a la nueva manera de comunicar el Evangelio a través de las redes sociales e integrar el mensaje de salvación en esta nueva cultura. Entre 60 y 200 millones de personas reciben el tweet del Papa en su smartphone. Algunos me dirán, ¿ma qué quieres? Son 140 caracteres. Y yo estoy acostumbrado a decir y a subrayar que algunas de las beatitudes del Evangelio tienen menos de 140 caracteres y han cambiado al mundo. Y en un tiempo de desertificación espiritual, porque tenemos que tomar conciencia de esto. Es un momento también de cambio en la Iglesia. Monseñor Cheli admitió que a veces los curas emplean un tipo de lenguaje que ya no es el que emplea la gente diariamente. Por eso concluyó, el desafío más grande para la Iglesia es en qué medida somos capaces de dialogar con las mujeres y hombres que viven en este contexto digital. Y ayer se celebró en Córdoba la Magna Mariana Mater et Magistra, organizada por el Cabildo Catedralicio con motivo del 775 aniversario de la Catedral de Córdoba. Una iniciativa en la que participaron 25 imágenes marianas llegadas desde distintos pueblos de la diócesis. Desde COPE Córdoba, Natividad Gavira. La devoción mariana de toda la diócesis se dio cita este sábado para contemplar el procesionar de 26 imágenes de vírgenes coronadas de la diócesis de Córdoba, en lo que ha sido el gran acontecimiento de clausura de los actos conmemorativos del 775 aniversario de la consagración de la Catedral de Córdoba. El significado para la agrupación de hermandades y cofradías también es muy hondo, como lo ha sido para toda la diócesis. Toda la ciudad ha podido contemplar el traslado de las imágenes durante la semana anterior. En ocasiones, como en la llegada de la Virgen de la Sierra de Cabra, la emoción fue desbordante. Juan José Jiménez Hueto es sacerdote gabrense y titular de la parroquia, donde ha permanecido la venerada imagen. Pues yo diría todavía quizás un poco más, no solamente para el pueblo de Cabra y Córdoba, sino para toda la diócesis de Córdoba. Es un acontecimiento importante. No hay tiempo para más, hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia. En este último domingo del mes de junio de 2015 llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. Un saludo de Cinta Molina, Eva Galbache y Faustino Catalina, que pasen una feliz semana.